quiero que hablemos del tiempo de buscar a Dios. Y por eso quiero que vayamos a Isaías capítulo 55. Isaías 55. Si toso un poquito, le pido que me disculpe, estaba un poquito agripado, pero ya me estoy recuperando. ¿Tienen Isaías 55, hermanos? Vamos a leer del 1 al 11, ¿listo? Yo leo, ustedes me siguen allí en su Biblia, no se vaya a distraer, ¿listo? Isaías 55, 1 al 11, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ustedes van a repetir en voz alta en un buen coro, versículo 6, hermanos. Una vez más, hermanos, que ese pasaje es maravilloso. Volvámoslo a leer. Bien, amados hermanos, ¿ustedes han escuchado una palabra que se llama procrastinación? Suena rara, ¿no? ¿Saben qué es procrastinar? Bueno, perder el tiempo. Básicamente se trata de aplazar las cosas que deberíamos hacer ya, ¿sí? Lo puse así, procrastinación es la mala costumbre de vivir aplazando las cosas para después, ¿sí? Digamos, mucha gente dice, el otro mes, especialmente los hombres a veces le decimos a nuestras esposas, el otro mes reparo ese daño, ¿sí? O muchos, aunque yo ya lo hice, gracias a Dios, dicen, el lunes empiezo la dieta, ¿sí? Y ese lunes nunca llega. Otros dicen, la otra semana adelanto ese trabajo. O después voy al médico. La gente aplaza las cosas importantes. Bueno, dentro de la importancia que pueden tener muchas cosas, hay algunas de ellas que son triviales, tal vez no tengan tanta importancia, pero es muy delicado que uno procrastine o aplace aquello que es inaplazable, que es una cuestión de vida y muerte. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, de las personas que equivocadamente, y puede ser eso, usted uno de ellos, y pecaminosamente aplazan para después la búsqueda de Dios que tienen que hacer hoy y ahora. Amén. En contexto, Isaías, en el capítulo 55, viene hablando en los capítulos anteriores proféticamente de la obra salvadora y las bendiciones que vendrían a través del siervo sufriente de Dios. Y el siervo sufriente es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 53, que es muy conocido, maravilloso capítulo, habla del sacrificio y de la obra que Él hizo en beneficio de los pecadores. Y en el 54 habla del amor de Dios hacia Israel. Obviamente Isaías está hablando en un contexto de esta nación israelita, pero vemos que las bendiciones de la gracia, de las cuales nos habla el capítulo 55, se extienden y son perfectamente aplicables a todos los que han de creer y confiar en ese siervo sufriente de Dios, de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera podemos entender varias cosas en estos versículos 1 al 11. Y es que nosotros necesitamos buscar a Dios. Necesitamos conocerle y necesitamos buscarle. Y la humanidad necesita buscar a Dios. Y hay dos cosas en las cuales, o dos puntos en los cuales quiero dividir, dos grandes puntos en los cuales quiero dividir la enseñanza de hoy para que usted la note allí. El título de la enseñanza es: hoy
es el tiempo de buscar a Dios. Ese es el título de la enseñanza. Para los que notan, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Póngale mucha atención y le pido al Santo Espíritu de Dios que lleve esta palabra a nuestros corazones y que no nos permita seguir siendo los mismos. Dentro de estos dos grandes puntos tenemos el primero, en los primeros 5 versículos, necesitamos buscar a Dios porque somos seres muy necesitados. Ese es el primer punto de mi enseñanza hoy. Necesitamos buscar a Dios porque somos seres muy necesitados. Y el segundo punto, en el versículo 6 al 11, o en los versículos 6 al 11, necesitamos buscar a Dios de la forma que Él demanda y en el momento oportuno. ¿Sí? Hay que buscar a Dios porque somos muy necesitados. Pero por otro lado también hay que buscarlo de la manera apropiada y en el momento oportuno. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y bueno, confiamos en que lo entenderemos y lo viviremos. Amén. Hermanos, hay una insatisfacción profunda en cada persona que habita este planeta. Las personas son insaciables, buscan placer, buscan satisfacción a través de lo que poseen, a través de lo que tienen, a través de lo que logran. Y digo insaciable porque eso lo notamos, nunca realmente llega a llenarlos, ¿sí? La gente experimenta con una y otra cosa o se encierra en algo que cree puede realmente saciar su alma. Y lo que se dan cuenta es que el ser humano sin Dios es insaciable y busca en vicios, en pecados, en maldades, en una vida religiosa, incluso también busca allí equivocadamente, una vida religiosa externa, sin Cristo, busca saciar esa insatisfacción que hay en su alma. Entendemos por la palabra que la raíz de esa insatisfacción no es otra cosa que el pecado del hombre. El hombre abandonó a Dios, digámoslo de esa manera. Y por eso el ser humano está insatisfecho, está hambriento. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, está hablando el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Así que aquí el Señor hace una denuncia y alerta al pueblo y les dice, ustedes han hecho 2 males, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Y mire que está relacionado también, y podemos relacionarlo allí con la sed, que dice Isaías 55, y los sedientos que pueden venir a las aguas, y las aguas las tiene el Señor. Pero mire que las personas abandonaron al Dios vivo, a la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. ¿Qué eran cisternas? Pues pozos, ¿sí? Para almacenar agua. Pero ¿qué pasa con un pozo que está roto? El agua simplemente, ¿qué? Se va. Y eso es lo que tú has hecho con tu vida. Tratar de saciar tu alma con cosas que nunca te van a saciar. Una persona, pongo un ejemplo, que es adicta a la pornografía. Cree que algún día y comienza de esa manera, yo voy a ver un poquito y ya con eso voy a calmar esto. Y simplemente se da cuenta que eso nunca se calma, que sigue creciendo, que sigue degenerándose. La persona que está entregada a inmoralidad sexual, la persona cree que con un poquito que le dé a ese pecado se va a saciar, pero lo que nota es que eso sigue y sigue y sigue, como las drogas, como los vicios, como el alcohol, como una vida religiosa apartada de Cristo, como cualquier cosa que el hombre busque para saciar su alma. Es muy tremendo, son cisternas rotas que no retienen el agua. Y también hay muchos que son creyentes, que están cavando para sí cisternas rotas, andando en pecado a pesar de que Cristo los haya salvado. Y eso es algo que quiero que veamos hoy también aquí, dentro de la aplicación de la enseñanza de este pasaje. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que ¿qué? No sacia. ¿Sí? Y eso se lo está diciendo al pueblo de Dios. Y obviamente lo extiende a todos los hombres, porque está hablando también del siervo sufriente y la salvación que le ofrece a los hombres. Así que, sí, ¿por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no sacia? Y buscamos, ¿no? Y uno ve cristianos que en vez de estar comiendo alimento sólido, yo pongo esa ilustración, no sé si se acuerdan del algodón de azúcar, ¿sí? Ese algodón de azúcar se ve muy grande. Yo, como buen niño goloso, cuando íbamos a un parque me decían, pide una sola cosa, veía ese algodón grande, y decía, uy, eso es harto, entonces yo quiero harto, ¿sí? Y me comía eso, ¿y qué pasa con el algodón de azúcar?
se deshace, eso no llena. Eso simplemente se deshace en la boca. Y muchos, aún creyentes, están llenos de distractores, de cosas que están evitando que su vida realmente tenga una búsqueda sincera de Dios. Hermanos amados, Dios está lleno de gracia y misericordia. Él ofrece saciar nuestra sed y lo hace gratis. Noten eso. Versículo 1, mire lo que dice el 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y recuerde que en Jeremías él dice que la fuente de agua viva es ¿quién? Él mismo. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y usa 3 figuras, agua, vino y leche. Bueno, esos elementos simbolizan abundancia, satisfacción, prosperidad. Alguien por ahí decía, un comentarista, que el vino representa el gozo y que la leche la saciedad y que el agua la vida, ¿sí? Bueno, podemos decir eso, pero básicamente entendemos que está hablando de algo que sacia, símbolos de abundancia, de satisfacción y de prosperidad, no de prosperidad terrenal meramente, la cual no necesariamente Dios nos promete en esta vida, sino la prosperidad plena, eternamente con Cristo. Así que, amados hermanos, miren que hay una promesa, que Dios está haciendo una invitación, más que una promesa, es una invitación, y que Él llama a los sedientos a beber y a los hambrientos a comer, ¿sí? Y dice que gratis lo va a hacer. ¿Y por qué gratis? Porque los hombres no tienen nada que ofrecerle a Dios. No hay manera en que usted le pueda comprar absolutamente nada, ninguno de sus beneficios a Dios. Si usted pudiera o pensara que pudiera pagarle a Dios un solo día, una sola hora de vida que Él le conceda, no hay forma en que usted se la pueda pagar. Mucho menos esa saciedad espiritual que viene del conocimiento de Dios vivo y de su Hijo Jesucristo. Así que no hay nada que le podamos ofrecer y Él está lleno de gracia y misericordia. Y aunque Él es quien ofrece, ya que la necesidad de los hombres, ¿cuál es? Es Dios mismo. A veces en algunos lugares donde dicen que se predican el Evangelio, vengan y traigan sus necesidades. Y la gente pide de todo, menos lo más importante, y es que Cristo sea su Salvador verdaderamente. Y es que ellos vivan unas vidas santas realmente para Cristo, que esa debe ser nuestra oración todos los días. Y es que ellos tengan la gracia para negarse y para vivir y caminar con Cristo todos los días de su vida. Cosas como esas, la gente no las pide, pero no han entendido que la más grande necesidad que tiene el ser humano es de Dios mismo. Y Él se está ofreciendo y se ofreció en su Hijo Jesucristo. Eso nos dice unos capítulos antes, en el 53. Sin embargo, aunque Dios es el que ofrece y puede hacer esto, la invitación que Él nos hace es actuar, a inclinar el oído, a estar atentos, a venir, a salir del letargo, a actuar. Mal piensa aquella persona que cree que porque Dios es soberano, nosotros tenemos que quedarnos quietos. Eso es un pensamiento un poco herético, ¿no? Que se llama el fatalismo, muy herético, más bien yo diría. Aquellas personas que piensan, sí, Dios es soberano, entonces pues yo me quedo aquí y Él verá qué va a hacer conmigo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Ciertamente Dios es soberano. Ciertamente el único que provee agua y alimento es Dios, alimento espiritual. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, inclinad ¿qué? Vuestro oído, o sea, estén atentos. Y venid a mí. Mire, Él no dice, esperen a que yo vaya. ¿Qué dice? Vengan. Vengan. A ti te está diciendo esta mañana el Señor, ven. Y dice, oíd. Esa es otra acción. Hay que oír lo que el Señor tiene para decirnos. Y nos lo está diciendo en su palabra y nos lo dice cada día en su palabra. Y dice allí en el 3, y vivirá vuestra alma. Hermanos amados, la invitación del Señor es a que nosotros vengamos a Él. Somos seres muy necesitados. Y si alguien no ve su necesidad es porque está completamente muerto. ¿Saben que los muertos, los cadáveres no necesitan tomar agua? ¿Sabían eso? Claro, todos lo sabemos. Tampoco los cadáveres tienen que comer. Solo la gente viva tiene que hacerlo. Si usted no siente su necesidad de Dios, y hay gente que toma la vida y dicen ser cristianos tan folclóricamente, y dicen, sí, pues yo tengo a Cristo, yo lo acepté algún día, y yo ahí voy a andar, y de vez en cuando voy a la iglesia. Hermano, esas personas no tienen sed. No son esos sedientos, a los cuales Dios puede saciar.
Y recuerde que la saciedad no es un mejor estilo de vida, la saciedad es Cristo mismo, es la salvación. Si Dios no sacia tu sed, no tienes parte con Él. No tienes nada que ver con Dios. Así que, hermanos, el primer punto que hemos visto ahora es que somos seres muy necesitados. Después, en el versículo 3 al 5, en la segunda parte, cuando nos habla de las misericordias del pacto que el Señor, de que era pacto eterno, de las misericordias que ha dado David, está hablando de ese Salvador que es Cristo. Y aunque no voy a entrar allí, ¿sí? Él es el dador, ¿sí? De estas bendiciones. Él es el dador de esa agua, de esa leche, de ese vino. Él es el dador de la salvación. Y eso nos lo dice el versículo 3 al 5. Pero entremos a nuestro segundo punto en esta mañana. Hermanos, necesitamos buscar a Dios de la forma que Él demanda y en el momento oportuno. Lo primero que le pido mucho al Señor Jesucristo es que tú seas una persona sedienta. ¿En qué sentido? Si tú no eres cristiano, que Dios te dé sed para entender que necesitas desesperadamente a Dios y su salvación que solo hay en Jesucristo, el siervo sufriente de Jehová, como dice en estos pasajes, y especialmente 53, 54, 55 de Isaías. Lo necesitas. Si tú eres creyente, también le pido a Dios que te dé sed, otro tipo de sed, pero que sea una sed muy real, y es la sed de no conformarte con simplemente ser un cristiano religioso, sino con la sed que hace que tú busques cada día a Dios. Y es el tema que hemos venido tratando, a través de un corazón que lo desea y que lo anhela. Pero ahora, después de entender que somos necesitados y que por eso necesitamos buscar a Dios, quiero que también veamos cuál es la forma adecuada en nuestro segundo punto y cuál es el momento oportuno para buscar a Dios. Y lo que entendemos acá, porque lo vemos en estos versículos, mire el 6 y el 7, vamos a leerlo. Buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado, llamadle en tanto que ¿qué? Que está cercano. Deje el impío su camino, note esto. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, esto es clave, vuélvase. Esa palabra allí habla de una cosa, de arrepentimiento. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en verdad. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Usted me dice, busque a Dios. Reconozco que tengo una necesidad. Tengo sed de Dios. Ahora, ¿cómo lo busco? ¿Lo buscaré en la religión? ¿En que me pongan la mano y me caiga? ¿En que me digan cosas bonitas, que soy un campeón? ¿Lo buscaré en los ritos, en las tradiciones religiosas? ¿Lo buscaré en el amor hacia mi familia y mis buenas obras? ¿Lo buscaré en ello? ¿Sí? No. Lo buscaré en arrepentimiento, es lo que nos dice la palabra de Dios. Por favor, no se distraiga. Lo buscaré con un corazón arrepentido. No podemos ir a Dios como se nos ocurra. No podemos buscarlo cuando nos parezca. Aunque la puerta de Él está abierta siempre, hay un tiempo para buscar a Dios. Tenemos que ir al Señor en una actitud de verdadero arrepentimiento. Y escúchenme todos ustedes, porque si hoy no está esa sed, yo le pido a Dios que esté en el futuro en su vida y entienda cómo debe acercarse usted a Dios. Usted va a acercarse a Él con un corazón arrepentido. Como pecadores debemos ir a Él humildemente, reconociendo nuestra necesidad. Solo los sedientos buscan el agua y esa sed la despierta Dios mismo. Hermanos, debemos ir humildemente al Señor en arrepentimiento. Es lo que nos dice Isaías. Mire el orden de ideas que se está manifestando allí. Primero él dice, hay un ofrecimiento. Y dice, hay agua, hay leche, hay vino, hay gracia. Es lo que nos está diciendo. Y en el 2 dice, y se deleitará tu alma con grosura. Es decir, se deleitará tu vida en Dios, en Cristo, en la paz, en la bendición, en el perdón que Él da. Pero tienes que buscarlo a tiempo. Y tienes que buscarlo con un corazón arrepentido. Qué triste es que en muchos lugares a las personas se les dice, no, tú ya eres un hijo de Dios. Lo único es que tienes que descubrir el potencial que tienes. El ser humano sin Cristo solo tiene potencial para pecar, pecar y pecar y nada más que pecar. A mucha gente se le dice, no, es que tú eres una persona que no te has comprendido.
no has entendido que Dios te ama. No, hermano, no podemos aseverar que el amor de Dios esté sobre un pecador no arrepentido. Le está mintiendo. Y si tú no eres cristiano, entiende esto hoy. No es un juego, no juegues más con lo más importante. Hay un ofrecimiento, qué lindo es el Señor. Yo me alegro por este pasaje y por muchos otros más. Porque si Él no nos ofreciera nada, pues sería justo. Dios no tiene por qué darnos nada. Y no tendríamos esperanza. Pero aquí dice, vengan. Dice, todos los sedientos vengan. Y dice, vengan con una actitud de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el abandono, es decir, la renuncia de las costumbres y pensamientos pecaminosos para volverse de corazón a Dios. Es cuando yo le doy la espalda a mi pecado, a los pecados, a toda mi vida pecaminosa. Por eso dice costumbres y pensamientos, porque todo pecado, aunque arranca en el corazón, pasa siempre por ¿dónde? El pecado nace ¿dónde? En el corazón perdido del ser humano y se maquina, o sea, se idea, se analiza, se planea ¿dónde? En la cabeza. Por eso la palabra para arrepentimiento en el Nuevo Testamento en griego es metanoia. ¿Y saben qué es metanoia? Cambiar de mentalidad. Cambiar de forma de pensar. Eso es lo que traduce arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Tu manera de pensar ha sido renovada en Cristo. La mente de muchas personas es una mente sucia y es una mente pecaminosa. ¿Tú crees que estás en Cristo? ¿Cómo está tu mente? Y aquí dice, vuélvase a Jehová. Y dice que, y estamos explicando qué es el arrepentimiento. Así que el que se arrepiente renuncia al pecado, pero por otro lado también se vuelve de corazón ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? Confiando en su Hijo Jesucristo. Porque no hay manera de acercarse a Dios aparte de Jesucristo. ¿Se acuerdan del mismo Isaías que lo prediqué hace algún tiempo? 6, cuando Isaías estaba ya delante del trono de Dios en esa visión maravillosa. ¿Y qué hizo Isaías? Se aterrorizó y dijo, soy muerto, porque mis ojos han visto a Jehová, el Rey de Gloria. Y después vino un ángel, un serafín, con un carbón encendido, tocó sus labios y dijo, ha sido limpio tu pecado. ¿Sí? Y eso es una manera, podríamos decir, un tipo de la obra de Cristo, que limpia a los indignos de estar en la presencia de Dios. Sin Cristo no hay Dios para nosotros. Sin Cristo no hay comunión con Dios. Él es el mediador. No es suficiente que la gente crea en Dios. La gente tiene que creer en Cristo. Y tiene que creer en Cristo conforme la Biblia enseña acerca de Cristo. Lo que la Biblia enseña de Cristo, no lo que a la gente se le ocurre acerca de Cristo. Entonces es muy importante que tienes eso. Y el Señor hoy te está diciendo eso, porque es su palabra. Vengan, pero vengan arrepentidos. Y yo quiero hablar dentro de este segundo punto de 5 componentes que vemos en este texto que son parte del verdadero arrepentimiento. Y ojalá los anote y los tenga muy claros. 5 componentes del verdadero arrepentimiento que vemos en este texto. Ponga atención que esto es muy importante. Y vamos a verlos. Primero, versículo 6. Léanlo ustedes y me colaboran. Versículo 6, ¿qué dice? Hermano, número 1, escúcheme bien. Hay un tiempo para el verdadero arrepentimiento. Escúcheme, hay un tiempo para el verdadero arrepentimiento. Bueno, alguien me dirá, pero luego la gracia de Dios no está disponible para los hombres siempre. Y yo le diría, sí, claro que sí. Yo no puedo decirle otra cosa. Yo tengo que decirle a usted que siempre y cuando una persona en cualquier momento se arrepiente y confía en Cristo, esa persona tiene la puerta de Dios abierta para venir a Él. Hay gracia siempre. O sea, escúcheme. Primer punto, hay un tiempo para el arrepentimiento. Pero usted me dice que en cualquier momento, sí, hermanos, la puerta está abierta. Pero escuchen bien esto. Eso no significa que aunque la puerta de la gracia esté abierta, usted esté dispuesto a arrepentirse y a recibir la gracia de Dios. El punto aquí no es que Dios cierre la puerta de la gracia. No es que Dios haya dicho ya no va a haber gracia más. Sí, la persona tiene la oportunidad mientras viva, ¿no? Saben que ya las personas que pasan a la eternidad, como decimos, lo que fue, ¿no? Si se arrepintió y creyó en Cristo en vida, irá a la eternidad con Cristo y bueno, allá ya no habrá de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque allá ya no habrá pecado.
Mientras estemos aquí en esta vida, en esta tierra, pues aún tenemos una lucha con el pecado. Y si se fue a la eternidad sin Cristo, pues no hay nada que hacer, ya no se puede arrepentir. Ya se cerró la puerta. Pero mientras haya vida, como dicen por ahí, hay esperanza. Y la puerta de Dios está abierta, pero entiendan algo también, y es que no siempre el llamado de Dios está sobre la vida de las personas. Y esto es muy importante que quiero que entiendan porque es parte de lo que yo quiero decirles hoy respecto a la aplicación que debemos dar esto a nuestra vida devocional. Miren, la gracia de Dios está disponible siempre para quien se arrepienta y confíe en Cristo, mientras tenga vida. Pero el llamado de Dios para cada pecador, por favor no se distraigan, pero el llamado de Dios para cada pecador en particular es hecho en algún momento determinado de su vida y ese llamamiento puede cesar. ¿Y a qué me refiero con llamamiento? Es decir, el llamado que Dios hace a la conciencia del pecador para que se arrepienta de su maldad. ¿Listo? Sacuda al que esté a su lado porque a algunos los veo que el calorcito les está afectando, hermano, para que se despierten, hermanos. Amén. Porque usted vino acá fue a escuchar esto, hermanos, así que pónganle mucha atención. Hermanos amados, sí, la puerta de la gracia está abierta mientras haya vida. Pero hermanos amados, no siempre la gente va a estar dispuesta a arrepentirse. Porque es que el arrepentimiento es un don de Dios. Porque hay un llamado que Dios hace. Y hay un llamado insistente que Dios hace a las personas a que se arrepienten. A escuchar la voz de Dios, llamándolos a arrepentirse. Mire, hay un llamado a la conciencia de las personas. Y Dios lo hace por medio de su palabra. Y Dios lo hace por medio de sus hijos, de su iglesia. Y Dios también lo hace en ocasiones, a través de las circunstancias. Porque hay circunstancias que sacuden la vida de las personas y hacen que ellos se acuerden de su maldad y también de la gracia de Dios. Pero bueno, esa no es la regla, yo digo, puede ser la excepción. Básicamente el llamado Dios lo hace a través de ¿qué? De su palabra. Y cuando usted proclama la palabra o alguien ha escuchado la enseñanza, ¿cuántas personas han pasado por las iglesias? Aún yo digo que en iglesias donde no se enseña tan bien, pero algo les hablaron del evangelio y esas personas que cerraron su corazón. Yo creo que Dios allí les estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Cuántas personas han pasado por iglesias bíblicas? Aún todavía más responsables son, porque durante un tiempo escucharon una buena enseñanza y sin embargo cerraron su corazón. Usted que esté aquí hoy y usted dice, no, pero yo fui solamente una vez. Bueno, esa vez, si se le predicó la palabra como era, esa fue la oportunidad, el llamado que Dios le hizo y usted cerró su corazón. Por eso el Señor le dice allí, en el contexto de Israel, les dice, llámenlo mientras esté disponible, mientras se pueda, mientras está cercano. No está diciendo siempre va a ser así. Sí, porque la puerta puede estar abierta. La gracia está disponible para el que se arrepienta y confíe en Jesucristo. Pero es que la confianza y la fe en Jesucristo es un milagro. Así que tenga cuidado, hermano. Porque hasta en nuestra vida cristiana también tenemos que entender que enseñanzas o series como las que estamos hablando, donde el Señor a través de la palabra lo está retando a tener una vida sincera, devocional con Dios, es un llamado que Él hace. Y usted puede disponerse, o puede que en un momento dado ya Dios no esté haciendo ese llamado a su conciencia. Hermanos, hemos visto corazones duros, inconmovibles a nuestro alrededor. Hemos visto personas indiferentes al llamado constante al arrepentimiento. Hemos visto personas adormecidas y distraídas. Algunos de ustedes están aquí y no están poniendo atención porque no quieren escuchar el llamado de Dios. Porque ya les parece tan normal. Ustedes escuchan, muchos, no estoy acusando a todos, ni tampoco estoy acusando a nadie, simplemente estoy advirtiéndoles. Y ustedes salen de aquí y salen con esa conciencia de que hay que buscar a Dios hoy, pero llegan a su casa, almuerzan, se ponen a ver un partido de fútbol y se les olvidó. Y su semana sigue siendo la misma. Y recuerda que ese domingo Dios te llamó aunque tú no quisieras escuchar. Porque lo que se está predicando es la palabra. Y siempre que se predica la palabra, y siempre que estudia la palabra y Dios te habla, Dios te está llamando. Te está llamando ante todo al arrepentimiento, porque sí tenemos mucho de qué arrepentirnos. También los cristianos tenemos de qué arrepentirnos. Y algún día la puerta se cierra. ¿Y cómo sabemos que la puerta se cierra? Puede que muramos. Puede ser. Porque la vida no está comprada, dice alguien. La vida está en manos del Señor.
Una persona está bien hoy y dentro de 8 días tal vez ya ni siquiera estamos con ella. Suena trágico y no es lo que uno quisiera escuchar un domingo en la mañana, pero es que aquí estamos para alertarlo, como un mensajero de la palabra. Bueno, pero tal vez no sea así. Tal vez Dios le dé muchos años más de vida. Eso es posible. Yo creo que eso puede pasar con la mayoría. Pero escúcheme, ¿qué pasa cuando usted ya no quiere escuchar? ¿Qué pasa cuando su corazón se cierra y a usted ya le da lo mismo si va a la iglesia o no va? Ese llamado dejó de ser. Ya su conciencia no se altera porque escuche un buen predicador en la emisora o en la internet. Ya usted se conoce las doctrinas de memoria y eso no lo conmueve. Ha escuchado los atributos de Dios y a usted le parece tan normal. No lo lleva al arrepentimiento. Si ven corazones duros, hemos tenido personas y es normal que sea así. Yo quiero decirles que eso va a pasar y eso está en la Biblia. No todos los que son parte de una congregación son hijos de Dios. Y hay personas que llevan años y duran años allí. Y yo lo que veo es que Dios les da una oportunidad tan linda de darles la motivación, a pesar de sus corazones indiferentes a Dios, de ir a la iglesia y escuchar. Pero también de esa manera Dios los está juzgando porque escúchame, amigo y hermano en Cristo. No puedo hablar de juicio para los cristianos, no puedo hacer eso. Pero también sé que Dios tratará duro con sus hijos si ellos no se arrepienten. No los condenará, pero sí los tratará duro para que se arrepientan, si ellos no se quieren arrepentir. Y tú, que vienes cuando se te ocurre, que tienes una vida cristiana simplemente superficial, que para ti Cristo no están tus pensamientos durante la semana, que ni se te ocurre siquiera pensar en la palabra o buscar la voluntad de Dios para tu vida a través de ella, a través de la oración. Tú que tienes excusas para todo, yo te diría, ten cuidado porque el llamado puede cesar y va a ser aterrador el día que tú ya no quieras escuchar a Dios y te dé lo mismo venir a la iglesia o no venir a la iglesia, escuchar a una predicación o no escuchar una predicación, orar o no orar. Ese día debes aterrarte. Lo más angustiante, ¿sabe qué es? Que a ti no te va a importar aunque al resto no duela. Porque tu corazón va a estar, ¿qué? Endurecido. Ese es el llamado. Dios no te llamará por siempre. Dios no te llamará por siempre. El día del arrepentimiento, ¿cuándo es? Hoy. Mañana puede ser tarde. Se lo repito. Dios no te llamará por siempre. El día del arrepentimiento es hoy. Mañana puede ser tarde. Voy a leer algo que escribí. Algunos piensan, tomaré en serio a Cristo y me arrepentiré cuando esté viejo o sepa que vaya a morir. Sí, eso no lo dice la gente, ¿no? Pero muchos piensan así. Bueno, tal vez alguna vez sí me tocó escuchar a algún joven, algunos jóvenes que decían, sí, ya conozco a Cristo, yo más adelante. Ya más adelante. Ahorita tengo que disfrutar la vida, dicen ellos, algunos. Pero miren lo que puse aquí. Algunos piensan, tomaré en serio a Cristo y me arrepentiré cuando esté viejo o sepa que me vaya a morir. Veo mucho mover. Quiero por favor quietud, atención. ¿Listo? No sé por qué los hermanos están tan inquietos. Tomaré en serio a Cristo y me arrepentiré cuando esté viejo o sepa que vaya a morir. Pero el arrepentimiento sincero no es algo que tú puedas tener a tu antojo. Es un milagro que Dios concede cuando Él quiere y llama al pecador. Se lo repito. Pero el arrepentimiento sincero no es algo que tú puedas tener a tu antojo. Es un milagro que Dios concede cuando Él quiere y llama al pecador. Nada garantiza que te arrepentirás sinceramente en tu vejez. Y menos si tuviste la oportunidad de hacerlo antes. Estoy de acuerdo con un predicador que dijo, la mayoría de personas mueren de la misma forma en que vivieron. Algunos de ustedes, hermanos, están esperando a que su mamá esté bien viejita y allá en cuidados intensivos para ir ese día disque a predicarle a ver si se arrepiente. Y no están haciendo ni se están moviendo para llevar el evangelio. Y nada garantiza que en ese momento de muerte, cuando la gente percibe la muerte encima, se arrepientan sinceramente. ¿Vas a jugar en el caso de tu vida? ¿O vas a jugar en el caso de las personas que tienes a tu lado?
con una moneda al azar, a ver qué pasa, salvo o no salvo. Miren que esto es un llamado delicado a buscar a Dios. Lo vas a hacer con tus hijos, dirás, no, a ellos les quedan muchos años de vida, tú no sabes eso. Y segundo, ¿qué garantiza que tus hijos, ahorita que se vuelvan adolescentes o más grandes, ya no quieran saber nada, ni escuchar nada, ni venir a la iglesia, ni escucharte, y de hecho te tomen a ti como cualquier cosa? Hoy es el tiempo. Como decía, eso lo dijo un hermano que se llama J.C. Ryle, dijo, hablando de este tema, no confíen en que las personas en el último momento se van a arrepentir, porque la mayoría de personas mueren tal cual viven. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Y es el tiempo en tu vida. Es el tiempo de buscar a Dios. Número 1, dije que hay un tiempo para el verdadero arrepentimiento. ¿Y cuándo es ese tiempo, hermanos? ¿Cuándo? Hoy. Número 2, el verdadero arrepentimiento exige abandonar el pecado. Mire versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El verdadero arrepentimiento exige abandonar el pecado. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de pensamientos. Pero los pensamientos que cambiamos del pecado hacia Dios hace que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado, entendamos lo grave que es el pecado frente a Dios y sintamos el peso del pecado en nuestra vida. Cualquiera puede decirte que acepta a Cristo como su Salvador, cualquiera. Y de hecho, si tú tienes buena labia, lo puedes convencer para que lo haga, sin que eso signifique que esa persona verdaderamente tenga un componente esencial en su vida de la salvación, que es el arrepentimiento. Pero le pregunto a los que están aquí hoy, ¿ustedes son conscientes de la gravedad del pecado? ¿Ustedes son conscientes de la gravedad de su pecado y ustedes han sentido el peso de su pecado encima? ¿Cómo los aplasta? ¿Cómo los hace enemistar con Dios? ¿Han sentido el juicio de Dios sobre sus vidas en algún momento, juzgándolos severamente y santamente por su pecado? ¿Lo ha sentido usted? Porque si no es así, porque eso debía haberlo llevado a Cristo, y si no es así, usted debería preocuparse. Eso lo produce el Espíritu Santo. Algunos están pensando, no, yo voy por la vida, y sí, yo voy a una iglesia, y todo es muy lindo. No, Dios mío, no puede ser así. El llamado a buscar a Dios es un llamado al arrepentimiento. A que tú digas, yo no puedo seguir como voy. Y el que se arrepiente no dice, no, yo no he sido tan malo, o la culpa de lo que me ha pasado es de otros. No, eso no pasa en el que se arrepiente. En el que se arrepiente para vida, al único que ve es a sí mismo. Ya no es su esposo, ya no son sus hijos, ya no son sus papás, ya no son sus jefes, ya no son sus amigos los que lo incitan al pecado. No, él reconoce, sabe y entiende que es él y solo él el culpable delante de Dios. Y por lo tanto sabe que hay una salida en quién, en Jesucristo y solo en Jesucristo. Dios le da ese don, le da esa gracia de entender. Y eso es lo que debe pasar. Por eso el abandonar el pecado es parte esencial de un verdadero arrepentimiento. Y recuerden algo los creyentes. Alguna vez escuché a un predicador que dijo algo que suena fuerte, pero creo que es verdad. Y dice que a veces los cristianos tendemos a sexualizar los pecados. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos parece que lo pecaminoso tiene que ver con sexo, digámoslo así. Pero el resto de cosas como que no son tan graves. Y hermano, pueden haber señoras monjas que nunca estuvieron jamás con un hombre y se encerraron para nunca ver un hombre y sin embargo se van a ir al infierno porque ellas no tienen a Cristo. ¿Cuántos pecados puede conocer o hacer un hombre, una persona? De muchas maneras. ¿Y sabes de qué pecados cristianos deberías tener mucho cuidado hoy? De esos que tú minimizas. De esos que el Espíritu Santo te llama y te dice, ya no más, deja de odiar a tu hermano. Deja de hablar lo que estás hablando. Deja de pensar en esas mujeres. Deja de decir esas cosas. Es hora de que apagues ese televisor y me busques. Esos pecados que nosotros minimizamos. Y nos parece y queremos acallar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Simplemente pensando en otra cosa. O consolándonos con una falsa idea. Y digo una falsa, no porque sea falsa en sí la doctrina de la gracia, sino porque la aplicamos mal. Porque algunos dicen, sí, bueno, yo estoy en estos pecados, pero hay gracia para mí, entonces venga, sigamos igual. No, así no se aplica la gracia. La gracia es santificadora. Y escúcheme. Quien viene a Cristo en arrepentimiento, cambia su mentalidad y deja el pecado.
Cambia su mentalidad respecto al pecado y repudia lo que le desagrada a Dios. El verdadero arrepentimiento es profundo y no superficial. Es constante y no un suceso del pasado. El arrepentimiento sincero es sincero frente a Dios. Miren, el arrepentimiento, algunos dicen, sí, yo algún día me arrepentí el 18 de septiembre del año 92. No, pero yo te pregunto, ¿hoy estás arrepentido? Ah, no, pero es que Cristo me salvó. Ah, pero es que desde el 92 tú no has cometido pecado. Sí, hay que arrepentirnos. Claro, nos arrepentimos un día para salvación, si es que somos cristianos, pero es que ser cristiano nos lleva a saber que, a ser más conscientes de nuestros pecados y tener más razones por las cuales arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios. Entonces, si tú te has arrepentido, tú has confrontado tus pecados, ahora los repudias y quieres vivir para Dios y quieres dejar esos pecados. No los justificas. Quieres arreglar tu vida. Hay personas que vienen con problemas, no sé, en sus matrimonios, pecaminosos y cosas en su vida, que ciertamente deben arrepentirse ya y aunque tengan tiempo que tomar tiempo para arreglar ciertas cosas en su vida, tienen que hacerlo, porque si no, no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no tiene nada que ver con Dios. Es serio, es en serio. Eso es un llamado serio de Dios. Así que quien se arrepiente, abandona su pecado. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos dicen lo siguiente o piensan lo siguiente. No, pues es que este pecado es tan fuerte que yo, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, esperar a ver si Dios de pronto hace un milagro y yo cambio. Pero aquí nos está diciendo que debemos renovar, ¿qué? Nuestra mente, y nos lo está diciendo nosotros. Debemos renovarlo con nuestra palabra, así que nosotros debemos actuar. Es lo mismo que dice en este pasaje de Isaías 55. Vengan, oigan, beban, ¿sí? Es lo que el Señor está llamando y está diciendo hoy a nosotros y a todos los hombres. Entonces el verdadero arrepentimiento exige abandonar el pecado. 3 de las componentes del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento exige volverse a Dios. ¿Qué quiere decir volverse a Dios? Digámoslo así literalmente, o de una manera, de ilustrarlo de alguna manera. Darse media vuelta para cambiar de dirección con el deseo de conocer a Dios y vivir para Él. Es decir, es el camino contrario al pecado. Por eso dice aquí, y vuélvase a Jehová, el versículo 7. El verdadero arrepentimiento exige volverse a Dios. Hermanos, recuerden que no hay arrepentimiento sin Cristo. Las personas pueden cambiar de conducta y eso no significa que se hayan arrepentido delante de Dios. Hay personas que dicen, mire, hay una mentalidad de algunos que hacen lo siguiente. Estoy yendo a la iglesia y digamos ya dejé ciertos pecados, pero hay otros que yo sé que con el tiempo y ahí miramos. ¿Sí? ¿Será que una persona así se ha arrepentido? Cuando Dios hace caer en cuenta a la persona de la maldad de su corazón, esa persona dice, todo en mi vida está mal, todo. Si no estoy muerto y en el peor de los lugares del infierno es porque Dios no lo ha querido, porque yo lo merezco. Eso dice el arrepentido, entiende, son abiertos sus ojos. ¿Y sabe qué hace? No solamente deja ese mal hábito o ese pecado, sino que se vuelve a quién, a Dios. A veces gente le dice, no, pues es que yo iba a la iglesia, pero yo ya dejé todas esas cosas malas que hacía. Pero nunca lo vemos en la iglesia, hermano. Pues no, es que ya no se ha arrepentido. Porque es que arrepentirse no es simplemente darle la espalda al pecado. Sí, hay que darle la espalda al pecado, pero también es volver la cara a ¿quién? A Dios. El que se arrepiente no solamente ya no quiere pecar, sino que el que se arrepiente ahora quiere vivir ardientemente para Dios. Quiere vivir para Él. Mira eso en tu vida. No pienses en otros, piensa en tu vida. 4. El verdadero arrepentimiento recibe la misericordia y el perdón de Dios. Y aquí ya vemos resultados del arrepentimiento. Dijimos primero que todo que hay un tiempo para el verdadero arrepentimiento. ¿Y cuándo es ese día? ¿Cuándo es el día o el tiempo para arrepentirse? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. No, mañana. Ya dijiste mañana, ya despreciaste lo que Dios te está haciendo hoy contigo. Y no tomes por un juego a Dios. Es hoy. Mañana tú no sabes si tu corazón ya esté tan duro que ya no quieras saber nada de Dios. Ya Dios no te esté llamando.
Es hoy. Es hoy. Lo vemos en muchos casos de la Biblia. El cuarto ya voy para allá, ¿no? Estaba hablando, es que estoy recapitulando y ya les digo otra vez. Espérense un momento. Porque quiero que lo tengan claro en la cabeza, ¿sí? Primero, la persona que se arrepiente, bueno, perdón, discúlpeme, hay un tiempo para el arrepentimiento. Entonces, no, mañana, después, cuando termine mi universidad, cuando termine el trabajo, algunos le dicen a uno, no, espere que yo salga de esta crisis económica, me consigo otro trabajo y ahí sí yo busco a Dios. Usted dice, bueno, usted no sabe. Yo considero que ya hay algo muy malo ahí en su corazón. No, pues yo no le voy a decir a usted, haga o deje de hacer en cuanto a su trabajo, porque es una decisión que usted debe tomar de corazón. Pero ¿sabe una cosa? Ya. Hay que arrepentirse. Hoy, usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Nuestro corazón es tan engañoso. Si hoy sientes ese peso y deseas ir a Cristo, ve a Él. No mañana. Segundo, el que se arrepiente le da la espalda al pecado. No me diga que se arrepintió y siguió en lo mismo. Ahora, es posible que tengamos una lucha con esas cosas. No estoy diciendo que definitivamente ya ese pecado ni siquiera nos llame la atención, digámoslo así. Claro, va a estar ahí una lucha, pero es que sea una lucha real. Y usted definitivamente le dé la espalda al pecado. Pero también el que se arrepiente busca a Dios, le da el rostro a Dios, se vuelve hacia Dios y deja de caminar hacia el pecado. Y eso se nota en qué, en su vida devocional, entre otras cosas. Y se nota en su vida con la iglesia. Y se nota en su relación con Dios y en la conciencia permanente que tiene de Cristo en su vida. Y ahora veamos los resultados dentro de esas mismas componentes del verdadero arrepentimiento que es parte de nuestro segundo punto de hoy, último punto. Y digamos que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento recibe la misericordia y el perdón de Dios. Es el cuarto que decía la hermana. Claro, anótenlo. El verdadero arrepentimiento recibe la misericordia y el perdón de Dios. Miren, el pecado atrae la ira de Dios, pero el arrepentimiento, podemos decirlo así, atrae el amor de Dios. Claro, Dios ama a los pecadores antes de que se arrepientan, pero por causa de su arrepentimiento y de que Dios les da ese arrepentimiento, Él los ama. La gente que anda en pecado son personas que están bajo la ira de Dios, aunque ellos no lo perciban así. Están acumulando ira para el día de la ira, dice Romanos. Pero el que se arrepiente obtiene el favor y la misericordia de Dios. Por su arrepentimiento, les pregunto, ¿somos perdonados y amados por nuestro arrepentimiento? No. Somos perdonados y amados por lo que Cristo ganó para nosotros. Solo en Él. Por eso nuestra confianza no está en nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento es el resultado natural de la fe en Cristo. Pero hay que entender que Cristo es quien ganó el perdón para nosotros. Bueno, si tú eres un creyente, si no lo eres, Dios no ha ganado nada para ti. Cristo no ha ganado nada para ti. La puerta está abierta. Hoy te está diciendo el Señor, ven, bebe, toma, agua, vino, leche, ven. Sáciate con la grosura. Hay gracia para ti. Hoy. No sabemos si mañana la haya. Para ti. Dios es lleno de gracia siempre, pero para ti. ¿Recibimos? ¿Alguien debería dudar de eso? Si usted se arrepiente y confía en Jesucristo, ¿usted debería dudar de que hay un completo perdón y favor de Dios para su vida? Quien abandona sus pecados, de hecho el hecho de que abandone sus pecados es una muestra de la gracia y del amor de Dios. Porque nadie puede dejar sus pecados si Dios no está obrando en su vida. ¿Sí me hago entender? Nadie puede confiar en Jesucristo ni abandonar sus pecados si Él no está obrando en su vida. Es el Espíritu Santo actuando. Entonces ya deberíamos sentirnos confiados y seguros en Cristo, no en nosotros, y vivir ese arrepentimiento cada día de nuestra existencia, dándole gracias a Dios, dándole la espalda al pecado y dándole la cara a Dios todos los días. Me acuerdo de la letra del himno que aquí cantamos a veces, ¿no? Se llama Profundo Amor. Hay una parte de ese himno que a mí me conmueve, y allí dice, allí en esa cruz está, Él carga con mis culpas, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. ¿Saben qué pasa cuando una persona se arrepiente? Entiende que Él fue quien llevó por sus pecados a Cristo a la cruz. Que de una manera figurada podemos pensar que nosotros somos también aquellos que se estaban burlando de Cristo en ese momento. Porque nuestra vida sin Cristo fue una burla. Y cuando vemos que a pesar de ser nosotros tan malos, Cristo fue a la cruz para pagar por nuestras maldades sin que hubiera motivo para hacerlo más que su amor, ¿qué puede hacer uno sino arrepentirse?
Por eso no me digas que crees en Jesús y no te has arrepentido. Si tu actitud hacia el pecado es de completo rechazo y es de completo repudio, aunque todavía tengas que luchar con él, porque así será mientras estemos en esta carne. No me digas que tú puedes ver a Cristo en la cruz y seguir siendo el mismo. No me digas eso. ¿No lo has visto? No sabes nada. Él está allí por mí. Yo no pienso en la multitud de pecadores que Él salvó. Él salvó a muchos y salva a muchos. Yo pienso en mí. Yo lo llevé allí. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo seguir viviendo igual. Todo esto se aplica a nuestra vida devocional. ¿Cómo cerrar las puertas de mi casa a la devoción con Dios si Él hizo tanto por mí? ¿Cómo no honrar el día del Señor si Él hizo tanto por mí? Congregándome, amando a mis hermanos. Recuerde, y vamos a ver de pronto también esto es una enseñanza, ¿qué es congregarse? No es simplemente venir a la iglesia y ocupar una silla, es realmente relacionarse con el cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza. Si usted cree que se está congregando porque simplemente ocupa una silla el domingo, venga temprano y venga tarde y se vaya temprano, usted está muy equivocado. Usted está asistiendo más, no congregándose. Usted tiene que estar involucrado con el cuerpo de Cristo. Pero esas se las dejo para otra. 5. El verdadero arrepentimiento es producido solo por el poder de Dios. Vamos a leer versículos 8 al 11 y ustedes me colaboran, por favor. ¿Listo? Porque se me está yendo un poquito la voz. Por favor, lean del 8 al 11. De Isaías 55. ¿Lo tienen, hermanos? Disculpe. Listo, léanlo ahora. Hermanos amados, el verdadero arrepentimiento es producido solo por el poder de Dios. Ahora, entienden aquí algo que a veces suena paradójico y es que constantemente la Biblia nos está diciendo dos cosas que son absolutamente ciertas ambas. Primero, por un lado, Dios es el que hace todo en la salvación de una persona y sin la obra del Espíritu Santo la santificación de alguien no podría ser posible. Pero por otro lado, la Biblia responsabiliza al hombre tanto de responder al llamado de Dios en Cristo, de arrepentirse y de vivir una vida santificada. O sea que son dos verdades que a veces parecen paradójicas, pero son absolutamente ciertas en Dios. Nos está diciendo vengan, pero también está diciendo arrepiéntanse. Y dice algo muy cierto, porque mis caminos y mis pensamientos no son los suyos. Y como está el cielo de la tierra lejos, así son sus pensamientos de diferentes a los míos. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento solo lo puede producir Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, por medio de la obra de Jesucristo? Solo lo puede producir Dios porque es que nos está diciendo claramente allí que los pensamientos y la mente de Dios son infinitamente diferentes y superiores a los nuestros. Así que nuestra mente carnal, sin haber sido salvada por Dios, no puede de ninguna manera siquiera comprender cuál es el plan de Dios para salvar nuestra alma. ¿Se acuerdan que en Corintios dice algo que el hombre natural, o sea, de hecho la palabra que usa allí más acertada es el hombre animal. Se está refiriendo al hombre sin Cristo, al que realmente no ha sido salvado. Dice, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu y de hecho para él son ¿qué? Locura. Así que el hombre no puede entender los caminos de Dios, a menos que él se los dé ¿a qué? A entender, a conocer. Le está diciendo, ustedes necesitan que yo obre, y aunque yo, digámoslo así, lo entiendo, parafraseando lo que dice el pasaje, lo que el Señor les está hablando, les está diciendo, aunque yo les demando y les estoy ofreciendo una gran bendición, la más grande de todas en Cristo, ustedes deben venir, ustedes deben oír, ustedes deben arrepentirse, ustedes deben dejar sus malos caminos, ustedes deben cambiar de rumbo y acercarse a mí,
Pero también entiendan que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Nunca nuestros caminos nos llevarán por sí solos a Cristo. Nunca. Solo que Él obre en nuestra vida hará que tengamos un encuentro con el Señor. ¿Y cómo hace el Señor que ese encuentro suceda? Escuche lo que dicen los versículos 10 y 11, se los leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, escuchen, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren, escúcheme muy bien. ¿Cómo se busca a Dios? Primero que todo, con arrepentimiento. ¿Quién puede producir ese arrepentimiento? Solo Dios. ¿Cómo lo produce? ¿Qué nos dice 10 y 11? Por medio de su palabra. Y dice que su palabra es poderosa y que hace, digámoslo así, que la tierra estéril, que es el corazón del hombre, vuelva a reverdecer. O vuelva no, que reverdezca, porque nunca ha reverdecido. Es la palabra, escúcheme, la que hace que el pecador se arrepienta y se vuelva de corazón a Dios. Pero es Dios quien obra a través de su palabra para traer ese arrepentimiento al corazón del pecador. Todo esto, ¿qué podemos decir? Escúcheme. ¿Usted debe orar por sus hijos? Sí, pero usted tiene que tener la palabra en su vida y en su casa para que así, de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos puedan ser salvados y llamados a arrepentimiento y ellos busquen a Dios. Si la palabra no está en su corazón, nunca vendrá el arrepentimiento, porque el Señor no dice que es de otra forma. Hay que orar por los nuestros, pero sin palabra no hay salvación. Qué triste es que nuestros hijos, muchos ya no vienen a la iglesia y no están escuchando la verdad. O nuestros cónyuges. Qué triste que algunos tal vez de ustedes no vuelvan en el futuro, porque se cerrará la puerta y el llamado de Dios que le hace a través de su palabra. Y la manera en que usted sabrá que Dios ha abandonado su vida es que usted puede vivir tranquilo, sin Dios, haciendo lo que le parece. Si ven que es a través de la palabra que Dios trae arrepentimiento, y todo esto está en contexto. Noten que está hablando del arrepentimiento y de buscar a Dios y del ofrecimiento que Él hace. ¿Cómo lo hace? Lean nuevamente ustedes el versículo 10 y 11. Léanlo porque quiero que les quede claro. Y ya vamos a ir terminando, hermanos. Pero quiero que les quede claro. Léanlo ustedes. Escúcheme, a nosotros no nos gusta a veces mucho la lluvia, ¿no? En la ciudad especialmente, porque ese día toca quedarse en la casa, algunos piensan así. Pero ustedes saben qué sería la vida, o sea, qué sería el mundo sin lluvia. Se acaba, ya no hay, se acabaría, todo se secaría. La lluvia en ese sentido es vida y produce vida. Y el Señor está comparando su palabra con esa lluvia que produce vida. Miren, hermanos, de verdad que es muy delicado que algunos de ustedes escasamente abran su Biblia el domingo en la iglesia. De verdad que ustedes no saben lo que se están haciendo a sí mismos y lo que están ofendiendo al Señor. Qué triste es que algunos de ustedes no se den la oportunidad cada día de alimentarse, de comer la palabra, porque la palabra produce ¿qué? Vida. Qué triste que algunos de ustedes que todavía dicen ser cristianos les parezca como repudiable y algo que, como si fuera un remedio de mal sabor, el tener que leer o meditar la palabra a diario. Porque ustedes no saben el daño que están haciendo. Ahora lo van a saber, porque se lo estoy diciendo. Por eso, una iglesia viva no es una iglesia que esté llena de emociones, ni donde la gente se desmaya, ni siquiera una iglesia viva donde haya mucha gente. Una iglesia viva es donde la palabra de Dios está siendo expuesta con claridad y las personas la están recibiendo con mansedumbre. Tú entiendes que la manera en que
si es que tus hijos van a ser salvados, Dios lo va a hacer es a través de la enseñanza bíblica. Mira, otra cosa, tú les puedes hablar muy lindo de Dios, pero si no les enseña la palabra claramente, no va a pasar nada. Porque hablar de Dios sin Biblia es algo que queda a medias. Debemos abrir la Biblia y debemos explicarla. ¿Sí ven por qué es tiempo de buscar a Dios ahora? Tal vez en unas semanas terminemos nuestro estudio de la vida devocional. Y es posible que tú te olvides de ello. Pero que hayas advertido que hoy es el tiempo de buscar a Dios. ¿Necesitamos los cristianos arrepentirnos y buscar a Dios? Alguien diría, no, pero ahí está hablando a gente impía. No. ¿Saben que si hay alguien que puede arrepentirse y buscar a Dios es un cristiano? Porque el impío está muerto. Y a menos que Dios le dé vida, él puede buscar a Dios. Pero el cristiano sí puede hacerlo porque tiene el Espíritu Santo y tiene la gracia de Dios para hacerlo. O sea, ¿qué pasa cuando un cristiano que tiene la gracia para buscar a Dios no lo busca? ¿Qué pasa? Ni se arrepiente. ¿Está en un terrible grado de desobediencia o definitivamente no es cristiano? Piensa tu vida. ¿Habrá algo de qué arrepentirse? ¿Recuerdas los pecados que te dije ahorita minimizados? Yo esa hermana ahí, y no lo paso, pero ahí los saboreo. ¿Tú te atreves a odiar o a menospreciar a una persona que Cristo salvó? Meditaba en eso en estos días. Yo a veces pienso en mi labor y saben que me da miedo. Porque yo sé que tengo, no tengo la autoridad que algunos dicen que el pastor tiene, porque a veces eso se lo inventan. Sí, hay una autoridad pastoral, pero hay una guianza que yo debo brindarles. Y los que aquí son salvados son hijos de Dios. ¿Cómo me atrevería yo a tocar a una persona por la que Cristo dio su vida? ¿Cómo te atreves tú a maldecir o a menospreciar a alguien por quien Cristo dio su vida? Por eso cuando Pablo iba para Damasco, Saulo, él no estaba persiguiendo a Cristo literalmente, pero él estaba persiguiendo a su iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? Tal vez esos pecados que tú piensas que son normales o que justificas con lo que dicen hoy en día, esa mentalidad llena de suciedad, esos hábitos allí ocultos, esa actitud despreocupada por tu familia, esa falta de pastoreo hacia tu esposa, escúchame, esa falta de pastoreo hacia tu esposa porque tu esposa te tiene a ti para que la ayudes a crecer en el Evangelio y dice Efesios que ves que santificarla como Cristo que santifica, purifica a su iglesia. Y dice que eso lo hacemos con qué, no echándole allá bendiciones, sino con el agua de la palabra. Todo eso es pecado. Cuando tú no tomas la iniciativa para buscar a Dios en tu casa junto con los tuyos, también ahí hay pecado. ¿Pueden los cristianos tener sed de Dios? Claro. Mire lo que dice el Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pregunta, ¿no? Lo hacen pregunta. Es uno de los salmos de los hijos de Coré. ¿Eran gente salvada? Aquí no están hablando inconversos, no es que son gente inspirada por Dios para escribir la Biblia. Y ellos dijeron, tengo sed de Dios, ¿cuándo vendré y me presentaré ante el Señor? Algunos dicen, uy, tengo un poquito de sed de Dios, venga, prendemos el televisor, a ver si nos distraemos. O vámonos a jugar. Y se les disipa todo lo que hayan hecho. Hay tiempo de jugar, claro que sí. Pero primero tiene que haber tiempo para Dios. Toda mi vida es de Dios, dicen algunos. Y yo oro donde estoy. Muy bien, hay que orar sin cesar. Pero hay que orar también, aparte y a solas. Dijo el Señor allá en Mateo 5. Cuando ores, ¿qué? Cierra tu puerta y ora a tu Padre lo secreto. ¿Cuándo pasa eso en tu vida, amigo? ¿Cuándo pasa? Bueno, si lo hacen. Si no lo están haciendo, y se los digo con amor, como una persona también, que como ustedes tiene una lucha a veces con la oración y que en ocasiones también se ha descuidado, pero que gracias a Dios me ha llamado nuevamente siempre al arrepentimiento. ¿Hay sed? Mire, si nosotros estamos vivos espiritualmente, aunque todavía estemos forrados de carne,
¿Quién más consciente de sus pecados que un cristiano? ¿Usted cree que los que están fornicando hasta ahora en el mundo están preocupados porque están fornicando? No, ellos están felices. Ellos creen que todo está bien. Pero ¿quién es consciente de su pecado sino un cristiano nacido de nuevo? Ni siquiera tiene que llegar a esos niveles. Con el solo hecho de pensar en eso, ya el cristiano se alerta y dice, no, pero ¿cómo puede estar pasando eso por mi mente? Como decía Lutero, uno no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí que le hagan nido. A veces viene un pensamiento, pero nosotros tenemos que, ¿qué? Rechazarlo. Y no empiece como los medio hermanos pentecostales, reprendo al diablo. No, eso es una cuestión suya. Cambia su mente. Llene su vida con la palabra y va a ver que esta mente va a ser renovada. Yo termino diciendo lo siguiente, Santiago 4:8 dice lo siguiente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y Santiago le está hablando a cristianos. Y de hecho en un contexto parecido al de Isaías 55, llamándolos al arrepentimiento a los cristianos. Porque Santiago, ustedes saben que es una epístola fuerte que les dice básicamente a los cristianos, ok, ¿tienen fe? Entonces demuéstrenmelo por lo que hacen. Eso es lo que está diciendo. Porque si no tienen obras, tampoco tienen fe. La salvación no es por obras, pero la salvación produce obras inevitablemente. Cuando hablo de obras, estoy hablando de obediencia a Dios que se nota y que es práctica. Y una vida de amor y de búsqueda de Dios y de bendición a los demás. Resumiendo, hermanos amados, dice acercaos a Dios. Se lo está diciendo a cristianos. ¿Puede un cristiano estar lejos de Dios? Sí. Hay cristianos que pueden estar lejos de Dios, no de su gracia salvadora, porque si son cristianos son salvos y Dios no los va, no, ellos no van a perder su salvación por la misericordia de Dios, no por lo que ellos hagan. Hay cristianos que pueden estar lejos de Dios, no de su gracia salvadora, pero sí del deleite de su comunión al ser pasivos con el pecado y pasivos en su relación con el Señor. Dios demanda que nos acerquemos a Él hoy, actuando en obediencia y fe. Mire, un cristiano puede estar lejos de Dios, sí, ¿en qué sentido? No de su gracia salvadora ni de su amor, pero sí de su comunión. Y si usted hoy en día piensa lo siguiente, dice, bueno, desde que yo voy al cielo, pues, la comunión con Dios no es tan importante. Lo que más seguro es que si tú piensas así, tú no vas a ir al cielo, porque tú no eres cristiano. Porque un cristiano, aunque está revestido, forrado más bien de carne, y eso lo lleva a veces a tener una lucha, no a veces, siempre a tener una lucha con el pecado, hay unos deseos santos en su corazón que le impiden pensar de una manera engañosa hacia Él. No, reconozcamos que podemos estar lejos de Dios, pero que nos podemos acercar a Él, como dice Santiago. Hermanos, buscar a Dios es una muestra del amor de Dios, que en esta mañana Él aún nos siga llamando. Usted que está aquí hoy, escúcheme, Dios lo está llamando. Más que a través de mi vida, es a través de esta palabra que le está siendo predicada. Hermano, responda hoy, amigo, responda hoy al llamado de Dios. Le ruego a Dios que sea así. No sea que mañana ese llamado ya Dios no se lo haga. Y usted siga con su vida normal. Hasta que un día despierte en la condenación eterna. Responda al llamado de Dios. ¿Cómo resumimos esta enseñanza? En una sola frase. Para que si no se acuerdan de nada, recuérdense esto. Hay gracia y misericordia abundante en Cristo para los que con un corazón arrepentido busquen a Dios hoy mismo. Se lo repito. Hay gracia y misericordia abundante en Cristo para los que con un corazón arrepentido busquen a Dios hoy mismo. Ese es el resumen y la conclusión de esta enseñanza. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? Hay gente que estuvo hace un mes allí, en esas sillas, que hemos estado llamándola últimamente y ya no responde. Hasta yo mismo o mi esposa estamos siendo usados por Dios para llamarlos, pero ellos creen que es el llamado de un pastor cansón. No, es el llamado de un Dios de amor que les está diciendo, ahora responde, mientras todavía puedo ser hallado. O te voy a dejar tranquilo, que vivas en tus pecados, y algún día serás severamente condenado. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué vas a hacer?